¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La novia. Cuentan que hace mucho tiempo, en el pueblito mexicano de Tiltepec, en Chiapas, vivía una hermosa joven que desde niña había soñado con el día de su boda. Día y noche pensaba en el vestido blanco que iba a llevar, en las flores que sostendría en sus manos, y la gran fiesta que se celebraría a las puertas de su casa. Y por supuesto, ansiaba conocer también al hombre afortunado que se robaría su corazón. Así fue creciendo hasta convertirse en una muchacha muy guapa y pretendida, que finalmente cedió a los encantos de otro joven, cuyo nombre se desconoce, pero era muy querido en el pueblo. Los dos disfrutaron de un noviazgo muy largo y feliz, hasta que decidieron que era momento de casarse. Pletórica, la joven comenzó a disponerlo todo para el evento. La comida que se serviría y las personas a las que invitarían, las flores para decorar la capilla y la misa. Empezó también a elaborar su vestido de novia, con el encaje más fino que pudo conseguir en los alrededores, algo que no era sencillo debido a la humilde situación de su pueblo, pero la ocasión lo ameritaba. A pocos días de la boda, la muchacha se estaba probando su vestido de novia, cuando le llegaron rumores de que su novio la estaba engañando con su mejor amiga. Ciega de celos, salió de su casa con el atuendo puesto y los encontró a ambos en plena aventura. Loca del dolor, la joven novia tomó un palo y arremetió contra ambos, como poseída por un instinto malvado. Golpeándolos terminó con ellos, manchando su hermoso vestido con su sangre. Luego lloró amargamente por el joven al que tanto había amado y que la había traicionado. Llegó el día de la boda que ya no iba a celebrarse, por lo que todos en el pueblo comenzaron a señalar y a burlarse de la joven. Incapaz de soportar la presión, ella eligió suicidarse, no sin antes lanzar una maldición sobre Tiltepec, condenando a todos los que se habían burlado de ella a morir de las formas más atroces. Dicen que esto se cumplió, y que su espíritu sigue vagando por el pueblo, sin poder encontrar el descanso eterno. Aún llora por el amor perdido y por no haber podido ver su más grande sueño realizado, casarse de blanco en la iglesia. Desde ese entonces, cada vez que las campanas de la iglesia retocan, marcando las horas desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, se puede ver una macabra figura deambulando por las calles, enfundada en un vestido de novia largo y manchado de sangre. Un eco fantasmal grita a la distancia: ¡que vivan los novios!, aterrorizando a las personas que se encierran a cal y canto en sus casas. Si a alguna se le ocurre salir en medio de la noche, corre el riesgo de encontrarse con la novia espectral y ver cómo su alma es atrapada por la maldición de Tiltepec. El espejo de la abuela. Mi nombre es Teresa, y cuando mi abuela Anita murió, me dejó en su testamento un espejo de pared muy antiguo. Lo extraño es que me recomendó que solo debería estar en mi cuarto y que no debería mirarme mucho en él. Era más como un adorno, y siempre que lo transportara, debería estar cubierto con una manta. A mí y a mis padres nos parecieron algo locas aquellas recomendaciones, pero aún así, seguimos las recomendaciones dadas por la abuela, y allí estaba el espejo, grande para verte de cuerpo entero, con un marco precioso. Era una antigüedad, y podría ser hasta valioso económicamente. Me pasaba horas y horas mirándome en el espejo, hasta que mis padres me pusieron un alto, ya que no era normal
que pasara tanto tiempo frente al espejo, mirándome como un autómata. Mi padre optó por cubrirlo para que no me viera en él, pero yo en las noches lo destapaba y amanecía mirándome fijamente en el maldito espejo. Me vine a menos en cuestiones de salud porque ya no dormía. Mis padres, preocupados, sacaron el espejo de mi cuarto. A partir de aquel día, volví a ser la misma. Recuperé mi semblante y mi sueño. El espejo lo guardaron en un cuarto de los muebles viejos, pero en las noches se escuchaban ruidos en aquel cuarto. Al comienzo mis padres pensaron que eran ratas y mi padre dejó trampas y veneno para acabarlas. No apareció ni una sola, y los ruidos seguían noche tras noche. Con el paso del tiempo se hicieron más fuertes y frecuentes. Mi madre dijo que era el espíritu de la abuela que estaba en el ya mencionado espejo, así que lo trasladamos para la sala y lo cubrimos con un trapo. Todo empeoró. Ya los ruidos eran en cualquier lugar de la casa, y no solo movían cosas, también se escuchaba como si muchas personas hablaran en susurros. Incluso muchas veces se escuchaban gritos como de desesperación. Sin saber qué hacer, mi madre fue a visitar a una prima de la abuela y le contó lo que estaba ocurriendo. Esta le dio el nombre de una mujer que era muy amiga de la abuela y entendía de estos temas sobrenaturales. Cuando llegó con esta señora, mi madre le contó lo que estaba pasando, y la mujer, ya muy anciana, se comprometió a visitarnos en el transcurso de la semana para ver qué podía hacer aquello. Cuando la mujer entró en la casa, dijo que efectivamente allí había una presencia maligna, y no era el fantasma de la abuela, era algo malvado, pero estaba desesperado. Era prisionero en ese espejo, y necesitaba que una o muchas personas se vieran en él para poder salir. Cuando estuviera lo suficientemente recuperado, podría pasear por este mundo de nuevo, pero necesitaba de un cuerpo humano para hacerlo. Muy preocupados, le preguntamos qué tenía que ver la abuela con eso, y por qué me había dejado el maldito espejo. Nos respondió que no era algo certero, pero que tal vez la abuela era la guardiana de aquel espíritu, y se lo regaló a su nieta con la intención de que ésta siguiera su legado. Por eso eran las advertencias. Nos recomendó dejar el espejo en el cuarto de los muebles viejos, tapado con un trapo para que nadie lo pudiera ver, y que después de un tiempo todo volvería a estar en silencio, porque perdería el poder que le dan los seres humanos al reflejarse en él. Durante muchas noches escuchamos los ruidos y los lamentos de alguien. Hubo noches que nos insultaba y nos ordenaba dejarlo salir. Con el tiempo se fue acabando todo, hasta el punto que mis padres se olvidaron del espejo, pero yo nunca lo olvidé. Sabía que era mi responsabilidad. Ahora también yo ya soy una anciana y debo dejarle el espejo a una de mis nietas. No le puedo advertir exactamente qué pasa con el espejo porque tampoco yo lo sé. Cuando mi abuela Teresa murió, me regaló un espejo que ella le había regalado su abuela Anita, la cual yo no conocí. Me hizo un sinfín de advertencias sobre el espejo, pero yo no tendré de qué preocuparme. Ese viejo cacharro ya lo tengo en negocio con una tienda de antigüedades. Y los dueños, parece que a su vez, con un museo muy prestigioso de la ciudad. Así que me darán unos muy buenos billetes por el espejo. Las escaleras del sótano. Me encontraba solo en casa durante el fin de semana, trabajando mientras que mi familia había salido de vacaciones. Eran cerca de las 2 de la madrugada y me desvelaba viendo una película de terror en la oscuridad de mi sótano. Tenía la intención de realmente asustarme y ver qué tanto miedo podía resistir, aunque sabiendo que estaba seguro en mi hogar. Fue entonces cuando escuché el ruido de pisadas en el piso de arriba. Eso era una molestia frecuente cuando mi familia estaba en casa. Cada vez que pasaban por el pasillo principal y a un lado de la puerta del sótano,
escuchaba sus pisadas. En esa ocasión, el miedo me abordó al instante que percibí el sonido. Mi reflejo fue apagar el televisor inmediatamente. Quienquiera que fuese, no habría alcanzado a ver ninguna luz. Escuché la perilla de la puerta del sótano girar y la puerta abrirse en lo que permanecía inmóvil, en una oscuridad absoluta. Me moví muy lentamente para no emitir ningún sonido y me posicioné detrás de nuestro gran televisor. Mientras me acercaba a él, centímetro a centímetro, noté horrorizado que su pantalla negra conservaba un débil brillo. Escuché pisadas bajando por las escaleras alfombradas, pero ruidosas. Me congelé en mi escondite, escuchando. Por varios largos minutos, no escuché nada. ¿Sería que el intruso vio el brillo del televisor, o este se había desvanecido a tiempo? Se encontraba de pie intentando escucharme en la más pura oscuridad. Me pareció haberme quedado ahí, en completo silencio, por un lapso interminable. Mi pánico comenzó a desvanecerse y ya podía pensar con mayor claridad. ¿Realmente había escuchado un intruso? El sótano estaba tan callado que el silencio en sí comenzaba a herir mis oídos. De haber un intruso, tenía que seguir en el sótano, puesto que las escaleras crujen y la perilla rechina, y no fue capaz de evitar el ruido en ningún momento al bajar. Empecé a contar en mi cabeza, tratando de pasar el tiempo, mientras que caía baba desde mi boca sobre la alfombra. No me iba a arriesgar a delatar mi presencia con el ruido que se hace al tragar la saliva. Conté hasta 60 segundos, 2 veces, 3, 30 veces, 60. Para entonces, mi miedo se había ido y estaba más confundido que otra cosa. Estimé que había pasado en la oscuridad por más de 2 horas y aún no escuchaba nada. De haber un intruso, nada tenía sentido. Finalmente, decidí que tenía que moverme. Si no hacía nada, el sol saldría y brillaría a través de las pequeñas ventanas del sótano. Y lo que era peor, estaba empezando a oler algo horrible y empalagoso. Lentamente, siempre muy lentamente, gateé hacia la escalera, apoyándome en la pared. Si alguien estaba parado en la oscuridad, debería ser capaz de rodearlo y de alejarme por medio de las escaleras. Justo cuando me acercaba a las escaleras, hubo un gran estrépito, como de algo cayendo o colapsando sobre el suelo. Fue en ese momento que me precipité hacia las escaleras, corriendo hacia la puerta del sótano y luego mi puerta principal completamente abierta. Ahora, seguro de que alguien estaba en mi casa. Llamé a la policía con mi teléfono celular y observé mi hogar desde la distancia. La policía llegó, revisaron el interior de la casa y luego volvieron para interrogarme con un semblante severo. Habían encontrado un cuerpo en la casa, mi vecino anciano, quien pareció haber muerto de un infarto. Sus sospechas eran que yo debí de haber dejado la puerta principal sin seguro, y él recorrió mi casa mientras moría, buscando ayuda. Al principio me sentí pésimo, creyendo que me había escondido en la oscuridad de un pobre viejo que, literalmente, se moría a metros de distancia. Luego se me ocurrió, ¿qué diablos había sido ese fuerte ruido de algo cayendo? Eso último que me hizo correr despavorido hacia las escaleras y fuera de la casa. Le pregunté a la policía y me lo confirmaron. La puerta trasera de mi casa había sido forzada, y junto a ella encontraron las huellas lodosas de pies descalzos. De alguna forma, por alguna razón que nunca sabré, había alguien más en el sótano con nosotros, silencioso, esperando y escuchando en la oscuridad, encima de los restos frescos del anciano. ¿Cómo saber si eres una bruja? ¿Ves números, nombres o cosas que se repiten en tu vida como las 11:11, las 2:22? ¿Sabes ver las señales en el entorno y te gusta estudiar sobre símbolos? ¿Crees que existe la magia y la brujería? ¿Crees en el más allá
y la reencarnación, o tal vez has tenido algún recuerdo de vidas pasadas, o hay épocas antiguas que te fascinan. Sientes que hay algo más que esta simple vida, sientes que hay un significado superior. Te encanta ir al bosque, a la playa, a la montaña. Es tu sueño vivir en un lugar alejado entre la naturaleza, o por lo menos una temporada. Te regeneras en la naturaleza. Hablas con los animales y plantas. Abrazas árboles y les tienes mucho respeto. Sabes algún remedio con plantas, piedras, árboles, aceites esenciales. Sientes una especial atracción por las piedras y cristales. Las guardas, las compras. Sabes de sus propiedades. Las recoges en el camino. Te encantan las velas y los inciensos, y bajo cualquier pretexto los enciendes. ¿Has visto algún programa o película que tenga que ver con brujas y te gusta mucho? ¿Has soñado algo que va a pasar o puedes dominar tus sueños? ¿Tienes presentimientos o visiones del futuro? ¿Has dicho que algo puede pasar y sucede? ¿Te fascina la luna y mirar al cielo y las estrellas? ¿O te sientes afectada por las fases de la luna? ¿Sabes que hay fechas importantes como equinoccios, solsticios, cosechas, lunas llenas, lunas nuevas y cierres de ciclos? Y buscas qué poder hacer en estas fechas para estar mejor. Escuchas voces, has visto sombras o fantasmas. Entras a lugares y sabes o presientes qué pasó ahí. Sientes las energías. Sabes cómo se sienten las personas sin que te hayan comentado cómo están. Tienes mucha empatía. Sientes escalofríos o dolores que no son tuyos. Eres muy sensible. Hay personas que no te agradan o sí te agradan por su simple energía. Te han dicho que tienes una mirada profunda y tus ojos son brillantes, como de bruja. Sabes lo que los demás piensan. No te dejas, dices lo que piensas, incluso hasta luchas por los seres que no se pueden defender. No soportas a las mujeres sumisas o a los hombres machos. Vives libremente tu sexualidad. Estas son solo algunas características que podrían decirte si en tu interior se esconde una bruja. La condesa. La condesa Rosa Rábago y Peinado fue pedida en matrimonio por don Andrés Cortazán, que era el dueño de la hacienda de los Amoles, cuyas tierras iban desde lo que actualmente es Cortazán y Villagrán hasta Querétaro. La condesa, doña Rosa, preparó para su ajuar una bolsa que ella misma bordó, con unas rosas tan perfectas que parecían reales. Esa bolsa, ella decía que la quería para guardar sus mejores joyas. Por fin se realizó la boda, a la que concurrió toda la alta sociedad de Celaya, y se fueron a radicar a su casa, ubicada en lo que ahora es el Hotel Gómez. Todas las mañanas, ellos iban a misa de gallo al templo de San Agustín. Regresando de misa, les servían el desayuno, un desayuno con suculentos manjares. Después de desayunar, él se iba a supervisar sus tierras, y ella se quedaba en casa, realizando actividades propias de las señoras de esa época. En la tarde, cuando el conde regresaba de ver sus tierras, doña Rosa ordenaba que le pusieran de los mejores vestidos, las mejores joyas, los mejores perfumes, para recibir a su amado esposo en una banca en el jardín. Este llegaba siempre con una rosa, la ponía en su mano y le decía: «Gracias por un día más de felicidad a tu lado», y juntos pasaban la tarde. Cierto día, llegaron los días de la independencia y don Andrés Cortazán fue gravemente herido. Cuando llegó, ella pidió el botiquín y, desesperada, porque las gasas no le eran suficientes, empezó a desgarrar su vestido. Pero la vida del conde ya estaba en su último aliento, y esa vez, aunque no llevaba ninguna rosa en la mano, le dijo: «Gracias por todos los días de felicidad a tu lado». Ella, aún frente a la tumba, se negaba a aceptar
que había perdido a su amado esposo y se salió a misa de gallo. En esa ocasión no tomó el desayuno. Cuando llegaba la tarde, ordenó que le pusieran el mejor vestido, las mejores joyas y el mejor perfume. Pero cuando llegó la noche, se dio cuenta de que su esposo no iba a volver y se empezó a arrancar las joyas y el vestido. Los sirvientes trataban de calmarla, pero ese día todos en Celaya se habían dado cuenta que la condesa, doña Rosa, había perdido la razón. Se volvió loca de amor. Cuando el ama de llaves llegó para vestirla para ir a misa, vio que ya estaba muerta. Inmediatamente el ama de llaves se fue a buscar al sacerdote de San Agustín para que le dieran los santos óleos. Cuando llegó el sacerdote, salió un profundo olor a rosas. El aroma venía de la bolsa que ella misma había bordado. Ponía a secar las rosas para luego guardarlas en esa bolsa, ya que sus joyas más preciadas eran los días de felicidad que pasaba junto a su amado esposo. Cuando el sacerdote se acercó, vio que lo más extraño de todo es que vieron en su mano una rosa roja fresca, como recién cortada. El sacerdote preguntó a la ama de llaves que si ella había puesto la rosa, y ella lo negó. Ella dijo que había dejado la puerta cerrada para que no entrara nadie. La gente de Celaya comenzó a murmurar, debido a que nunca se reveló el misterio, que esa rosa se la dejó el conde, y le dijo: esta rosa es por el primer día de eternidad a tu lado. Desde ese día, en algunas ocasiones, huéspedes del Hotel Gómez dicen percibir un olor a rosas. El silencio. Apaga el ordenador. Apaga todos los equipos electrónicos. Intenta realizar esto a altas horas de la madrugada y en un día de la semana. Para esto necesitamos que no se escuchen muchos sonidos. Deja encendida la luz. No hace falta estar a oscuras todavía. Cierra los ojos y concéntrate. No pienses en nada. ¿Escuchas ese ruido? ¿Escuchas ese zumbido? No es el típico pitido que escuchas a causa de los audífonos. Este es diferente, es más profundo. Abre los ojos. Todo está en calma nuevamente. Ahora, apaga la luz y vuelve a repetir el procedimiento. Y concéntrate ahora en los pocos ruidos que se escuchan. El zumbido volvió, pero hay algo más. Una corriente de aire helada que te pone la piel de gallina y te hace estremecer. Siempre ha estado ahí. No lo recuerdas porque rara vez lo notas, pero siempre te acompaña antes de dormir. Siempre está ahí cuando hay una habitación a oscuras. Siempre la has hecho. Aquella brisa es una respiración. Su respiración. Ahora que lo sabes, puede que no creas en estas palabras, pero entonces dime, ¿no sientes siempre que alguien te observa? ¿No sientes un mínimo grado de pánico cuando miras hacia la oscuridad? Y es que sabes inconscientemente que él está ahí, escondido, esperando. ¿Acaso creías que los ruidos de tu techo eran provocados por el viento? Si tienes curiosidad todavía, él se alimenta de ti. Cuando cae la noche y tu conciencia te abandona, tu cuerpo deja de ser tuyo y pasa a ser de él. Puedes encender todas las luces que quieras, pero no lo encontrarás. Solo lograrás que se enoje y no quieres eso. Él no se mostrará ante ti. Te conoce demasiado bien y tú no quieres verlo realmente. Muchas veces te despiertas en medio de la madrugada sin saber el por qué, ya que no recuerdas haber tenido ningún mal sueño o algo así. Y es que la criatura no hizo bien su trabajo y tu cuerpo reaccionó frente al ataque. Por lo mismo,
muchas veces te encuentras con moretones y no sabes de dónde salieron ni cuándo te los hiciste. Innumerables situaciones que no tienen explicación son provocadas por él, pero tú lo ignoras. Sabes que es mejor ignorar, aunque eso ya terminó, ¿no? Aunque eso ya terminó, ¿o no? Ahora estás frente al computador escuchando esto, mientras él te observa y analiza tus movimientos desde algún rincón, desde alguna parte abierta, debajo de la cama o de cualquier otro sitio. El silencio es su mejor amigo y tú eres su mejor tesoro. ¿Qué? ¿Pretendías ignorarlo por siempre? El monje que falleció de desamor. En la hermosa comunidad española de Ávila existe una majestuosa construcción con grandes murallas de piedra, conocida como el Palacio de Núñez Vela. Cuentan que hace mucho tiempo habitó en él una hermosa joven llamada Lucinda, quien era hija de uno de los nobles más acaudalados de la ciudad. Lucinda era bella y rica, pero también tenía un buen corazón. Por eso, mientras paseaba un día en compañía de sus sayas, no pudo evitar enamorarse de un apuesto caballero que la observaba al pasar. Este hombre era Enrique Blázquez Dávila, un noble que contaba con varios enemigos en la corte. Cuando Enrique fue acusado de conspiración por ellos, tuvo que ser desterrado al desierto, pero antes pasó por la alta muralla del palacio donde vivía su amada para jurarle amor eterno. ¿Me vas a amar siempre?, le preguntó ella con lágrimas en los ojos. Voy a quererte hasta el día en que me muera, le prometió él, antes de alejarse sobre su caballo a toda prisa, bajo la mirada de esos ojos tristes. Algunos dijeron que aquella trampa en la que había caído el joven había sido orquestada por el propio padre de la muchacha, quien no veía con buenos ojos esa relación, ya que su intención era casarla con alguien que conviniera a sus intereses. A partir de entonces, Lucinda se sumió en una profunda depresión de la cual no la pudo sacar nadie. Todo lo que hacía era mirar por encima de la muralla para ver si su Enrique regresaba o algún mensajero llegaba con noticias suyas. Pero ninguna de estas cosas sucedió. Dejó de comer, de dormir, de reír, hasta que se marchitó en medio del desconsuelo. Tiempo después, Enrique fue capaz de regresar a España, tras ganar el indulto combatiendo en el desierto. Lo primero que hizo fue dirigirse al Palacio de Núñez Vela, pero ya era demasiado tarde. Le comunicaron el fallecimiento de su amada Lucinda, y él enloqueció de dolor. Ni siquiera le habían dejado visitar su sepulcro. Así que una noche, entró en el lugar a hurtadillas y se arrodilló ante el sepulcro que ocultaba los restos de su amada. Cuando quiso profanar su ataúd, una fuerza misteriosa lo detuvo y le hizo huir. Años más tarde, el palacio se transformaría en convento y Enrique ingresaría en él como monje para siempre velar por el alma de su amada. Así pasaron los años hasta que él también murió, dejando su recuerdo. Hoy en día, el Palacio de Núñez Vela está considerado como uno de los más importantes patrimonios de Ávila, en España. Dicen que ciertas noches se puede ver el fantasma de una joven que se asoma a la muralla con tristeza. En el interior, además, se siente la presencia de un monje silencioso que arrastra su túnica por el piso. Es el espíritu de Enrique, que aún en el más allá sigue cuidando de la mujer que amaba. Quizás algún día, cuando los dos se encuentren el descanso eterno, puedan volver a encontrarse en un punto más lejano que la muerte. No abras la puerta. Es muy común encontrarnos en nuestra vida diaria con diversos letreros de advertencia, desde las típicas y conocidas señales viales hasta los carteles de prohibiciones: no tocar,
no pisar el césped, no abrir, no, no, no. Con todas estas imposiciones, finalmente terminamos pasando por alto una que otra, pensando que tiene gran trascendencia nuestro desafío, pero los avisos están ahí por alguna razón. Hace algunos años, se mudó al edificio una familia con varios hijos, entre ellos, un pequeño maleducado de 9 años. Se dedicaba a molestar a todos sin recibir castigo, pues a su familia no le importaba mucho. En un par de semanas, andaba en la zona de mantenimiento, apagando los sistemas. Hubo multas y llamados para la familia por esto, pero no respondieron a nada. Pero cuando el bribonzuelo desapareció, movilizaron a toda la ciudad. Trajeron a los medios de comunicación para acusarnos por lo sucedido, argumentando que desde un inicio no les agradamos. Por suerte para nosotros, hasta en ese punto había cámaras de seguridad. En las grabaciones se le veía entrar a la zona de las calderas. Se acercó hasta un enorme letrero que decía: "No abras la puerta", pero aún así lo hizo. La imagen se distorsionó un poco, pero claramente se notaba a la perfección la salida de una sombra humanoide, la cual lo absorbió completamente hasta no dejar rastros de él. Y observaba a escondidas. Me sentí tan nervioso como los demás testigos del video. La puerta estaba tapiada. Según decían los vigilantes, se hizo 20 años atrás, cuando algunos chicos desaparecieron en las mismas condiciones. En ese entonces, ocultaron todo, tal como lo harían también en esta ocasión. El caso fue cerrado, no escuché nada más de él, pero he continuado mi vida con miedo desde entonces, porque nos quedamos en el mismo edificio. Vi muy bien lo que había sucedido. Esa sombra podía fácilmente atravesar gruesas paredes de concreto. No veo cómo podría ser contenida ahí dentro, pero al menos aprendí bien mi lección. No abriré puertas que no debo. Rasguños. Desde niño, Jeremy escuchaba rasguños en una parte de la pared de su cuarto. Por años, él imaginaba cosas raras, como el cuerpo en mal estado de su hermano, arañando la pared, tratando de ser encontrado. Su mamá creía que él solo leía muchas historias de terror antes de dormir, y cuando Jeremy no dejaba de molestarla, ella le decía que el papel pintado con flores estaba ahí para protegerlo de los espíritus malignos. ¿Eso los mantiene afuera?, preguntó Jeremy. No, le dijo con el ceño fruncido. Eso solo te mantiene seguro, respondió su madre. Años después, Jeremy fue a la universidad y en Navidad decidió regresar para ver a su familia. Esa noche, él durmió en su antiguo cuarto y cuando estaba a punto de quedarse dormido, empezó a escuchar de nuevo los horribles sonidos de rasguños que venían de detrás de las paredes. Fue entonces cuando Jeremy se levantó, encendió las luces y arrancó el papel pintado de la pared para poder ver lo que había ahí. Una vez que arrancó el papel, pudo ver un pequeño hoyo del tamaño de su puño en la pared. Jeremy solo quería jalar un pedazo de papel, pero en vez de eso, él arrancó un gran pedazo, como del tamaño de un niño pequeño. Ahí pudo observar una madera podrida, de la cual salían muchas arañas. Dio un suspiro y aventó un pedazo que había arrancado de la pared al piso. Prometió ir por yeso en la mañana para tapar el hoyo, pero en ese momento algo lo aterrorizó. Mientras él volteaba la cabeza hacia el hoyo, él podía ver docenas de marcas que parecían de rasguños. La mayoría parecían haber sido quemadas contra la pared. Mientras se volteaba, sus ojos vieron un par de círculos hechos de fuego, parados en la sección rota de la pared, y lo último que le pasó por la mente a Jeremy fue la idea de que ese papel mantenía a los espíritus adentro.
Juana la Condenada. Cuenta la leyenda que Juana era una chica muy hermosa y de cuerpo esbelto. Le gustaba la vida fácil y estar con muchos hombres al mismo tiempo, hasta que un novio descubrió sus infidelidades y decidió terminar con ella. Desde ese momento, se cuenta que aparece a medianoche en las avenidas de la ciudad de Sullana, en búsqueda de un muchacho apuesto que quiere estar con ella. Han habido muchos muchachos que la han visto, pero el caso particular de Carlos es algo que amerita una breve historia. Carlos, después de terminar su turno normal en el trabajo, salió con su motocicleta por las oscuras calles de Sullana a altas horas de la noche. Cuando conducía, pensando en el dolor de estómago que le causaba el hambre que tenía, se topó con una joven muchacha de apariencia dulce y angelical, que estaba con mucho frío. Luego de recogerla y prestarle su chamarra de cuero, se dispuso a dejarla en su casa. La joven le agradeció y le dijo que al siguiente día llamara a su puerta para recoger su chamarra. Este así lo hizo al siguiente día, pero se quedó perplejo al ver al padre de la joven, quien le dijo que su hija Juana había fallecido hace ya 3 años. Carlos trató de calmarse, pero la ansiedad se apoderó de él y se dispuso a pasar por el cementerio a ver si efectivamente la historia que le contaban era real. Se asustó mucho al ver su chamarra sobre una lápida, en la cual estaba escrito el nombre Juana. Carlos, muy asustado, se fue del lugar desesperadamente, pero no podía olvidar la belleza de Juana, así que decidió ir por esa misma avenida todas las noches, a la misma hora que la primera vez. Se dice que todas las noches se encontraba con Juana para platicar y vivir su locura de amor, hasta que un día fue encontrado sin vida al lado de la tumba de la difunta. Los túneles secretos de Puebla. Los túneles secretos de Puebla son una de las muchas atracciones turísticas de la ciudad. El precioso centro, además de las iglesias y catedrales, son la fachada principal. Sin embargo, en las profundidades de la tierra también se encuentran lugares misteriosos que son material de leyenda. Se dice que estos túneles fueron construidos bajo la ciudad y que fueron la pieza clave que ayudó al ejército mexicano a derrotar al ejército francés el 5 de mayo de 1862. La segunda intervención francesa fue una de las tantas veces que una potencia extranjera intentó invadir el territorio mexicano para su beneficio. A pesar de que el ejército de Napoleón III finalmente lograría llegar a la Ciudad de México y ocupar la ciudad, sufrieron una de sus derrotas más sonadas en tierras mexicanas. El ejército francés de aquella época era considerado el mejor del mundo. Por eso es que nadie lograba entender cómo el ejército de un país, sumido en conflictos internos, logró vencerlo. Muchos lo achacan al ingenio militar del general Ignacio Zaragoza, quien fue sin duda el principal artífice de la victoria mexicana. Sin embargo, el sistema de los ahora llamados túneles secretos de Puebla, al parecer también jugó un papel importante. A 5 metros de profundidad de la ciudad, se descubrió hace unos cuantos años un sistema de intrincados túneles que comunicaban a los puntos clave de la ciudad entre sí. Se dice que fueron usados por el ejército mexicano durante la ocupación para vencer al enemigo. Las tropas se lograban trasladar rápidamente y sin ser vistas para realizar emboscadas precisas, las cuales sembraban el caos en las filas de los oponentes. Sin embargo, su existencia sigue siendo un misterio. No hay documentos oficiales que aludan a su construcción, ni registros históricos que den cuenta de ello. Sergio Vergara Verdejo, titular del Centro Histórico de Puebla, ayuda a desenmarañar un poco el misterio, ya que afirma que los túneles tienen técnicas de construcción de los siglos XVIII y XIX. Esto nos hace pensar que el gobierno mexicano y sus fuerzas militares eran los únicos que sabían de su existencia, e incluso que los llegaron a ampliar. Sin embargo, no se sabe con certeza quién los construyó, ni con qué fin. La exploración de la red subterránea ha descubierto diversos vestigios, como balas antiguas y ballestas de madera. Esto sugiere que los túneles secretos de Puebla se usaban probablemente
para fines estratégicos y militares, pero nada es seguro. La historia de estos túneles sigue enterrada junto con sus restos, y quién sabe si algún día será desenterrada. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.